temas que traemos sobre el conocimiento de Dios. El conocimiento de nuestro Dios Todopoderoso. Y qué bueno es conocerle, ¿verdad? Porque mientras más le conocemos, yo no sé si a usted le pasa, pero yo siento como más alivio, como más reposo, como más descanso, como más tranquilidad, mayor confianza. ¿Sí o no? En ese ser tan grande que es nuestro Dios. Y al hablar del conocimiento de Dios, este sería el mensaje número 25 ya. Es decir, hemos visto alrededor de 25, con lo de hoy, perfecciones de Dios, y hoy vamos a hablar un tema que a mí me impresiona, me gusta mucho y cada vez aprendo más: la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Yo no sé, pero me parece que de acá se desprenden pues la gran mayoría de los atributos, o tienen que ver con este atributo o esta perfección de la soberanía de Dios. Un atributo que es conocido por la iglesia, por el pueblo de Dios. Y como sabemos, de alguna manera, porque siempre que hay una dificultad muy dura, sobre todo la muerte de un ser querido, y sobre todo de un ser querido que no se espera que muera, es decir, no estaba enfermo, no tenía una edad para morir, sino que un accidente, cualquier cosa ocurrió, y entonces siempre uno dice: Dios es soberano. ¿Y qué queremos decir con eso? Que todo está en la mano de Dios, que si eso pasó es porque Dios así lo decidió. Eso es lo que queremos decir, que Dios es soberano. Pero la pregunta que tengo es: ¿realmente conocemos la soberanía de Dios? Porque también es cierto que uno puede ver otro sector, o los mismos, pero en otra faceta de la iglesia, cuando ellos de alguna manera tienen la idea de que nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestras vigilias, inclusive nuestra santidad, nuestra integridad, de alguna manera cambia la manera como Dios obra a favor del que está orando e intercediendo. Y tan es así que he escuchado a gente muy famosa decir que nuestra fe le mueve la mano a Dios. Es decir, como que dan a entender, Dios tenía una decisión, pero su oración, su entrega, ¿no?, su dar inclusive para la obra, su santidad hizo que Dios cambiara el curso. Eso ya nos lleva a una muy mala comprensión de la soberanía de Dios, o no entender lo que es la soberanía de Dios. Obviamente, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nosotros no vamos a quitar de en medio la responsabilidad humana y los medios que Dios usa, y eso tenemos que tenerlo claro. Dios es soberano, como vamos a ver las definiciones ahora. Él es el ser supremo y hace las cosas que Él debe hacer, determina lo que debe hacer, pero eso no nos hace a nosotros como seres que no podemos actuar, sino que al contrario, la soberanía de Dios despierta en nosotros la responsabilidad humana, porque nuestra responsabilidad es hacer lo que Dios dice que va a hacer, y Él usa los medios para hacer las cosas. Es decir, Él usa la oración como un medio, nuestra santidad, si usted quiere, el ayuno, la vigilancia. Esos son medios que Dios usa para manifestar su soberanía, no para cambiar sus planes. De hecho, aquí lo hemos dicho una y otra vez: nosotros oramos no para cambiar los planes de Dios, sino para nosotros someternos a los planes de Dios. Para eso es la oración, el ayuno, la vigilia, la consagración, para nosotros someternos a los planes de Dios. Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, hay muchas perfecciones que están ahí implícitas, y podríamos comenzar diciendo: bueno, ¿por qué Dios es soberano? Porque Él es el creador, porque Él es el sustentador de todo. Y al Dios ser creador y sustentador de todo, Él tiene la autonomía, Él es soberano, es decir, Él hace como quiere, con quiere y donde quiere, a la hora que quiere. Son aspectos de la soberanía de Dios. Además, eso implica también que Él es el Todopoderoso, Él todo lo conoce, todo lo sabe, está en todas partes, tiene todo el poder para poder actuar de esta manera. Él es supremo. Quizá veamos dentro de 8 días la supremacía de Dios, o lo estoy pensando también, igual los voy a tocar acá. O el decreto de Dios, que tiene que ver con esto. Yo no voy en un orden lógico, yo estoy viendo a ver cómo vamos ahí. Después hablamos de Dios el creador,
Alguien dijo primero es creador, sustentador, soberanía. Bueno, igual todos sus atributos son complementarios el uno con el otro. Entonces la soberanía de Dios es un atributo abusado y precisamente es abusado por la responsabilidad humana, porque el hombre siempre dice, no, es que si yo hablo de que Dios es soberano, entonces el hombre no tiene libre arbitrio, no tiene libre albedrío, y entonces es una autónoma, es un robot, y creen que entonces Dios hace con el hombre lo que quiere. No, Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio capacidad para actuar, y por eso entonces rebajan la soberanía de Dios o no la entienden correctamente. Vuelvo y aclaro, la soberanía de Dios no tira por el piso la responsabilidad humana, el hombre sigue siendo responsable, aunque Dios es soberano. Y eso es lo que, y bueno, no voy a hablar hoy de la responsabilidad humana, me voy a centrar en la soberanía de Dios. Pero yo traje muchas definiciones hoy, porque es que al hablar de este tema a mí me emociona, aprendo más cada vez, y yo quiero definir y al final miramos unos pasajes. Voy a comenzar por el diccionario secular hablando de la soberanía. Entonces el diccionario define soberanía así: la soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Es la autoridad más elevada o suprema que tienen entidades sobre un pueblo o sobre unos habitantes. Es también la independencia de cualquier estado para crear sus leyes. Note, eso es soberanía. Independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción de otros estados. Entonces, un estado soberano, creemos que Colombia es soberano, creemos que cada país es soberano, ellos actúan en sus propias leyes que han creado y no hay coerción de ningún país de afuera. Bueno, yo no sé Colombia qué tan soberano sea cuando tiene Estados Unidos y le miran mal encima. Una buena pregunta. El término soberanía proviene del latín y está formado por el término sober, que significa encima. Tremendo eso, encima. El sufijo anus, que se produce como procedencia, encima, pero procedencia, donde procede. Y el sufijo ia, que se refiere a tener poder o autoridad por encima de otros. Entonces, soberanía es de donde procede para tener autoridad, dominio sobre otros. Eso es soberanía. Hay otra definición acá y luego entro al bíblico y me llamó la atención esta. Dice que nuestra palabra en español soberano se usa tanto como adjetivo como sustantivo. Como un adjetivo describe a una persona o cosa que está por encima o es superior a todas las demás, lo que la hace suprema en rango, poder y autoridad. Como sustantivo se refiere a una persona o grupo, por ejemplo un estado, que posee la autoridad suprema, la palabra suprema es lo más alto, ¿no? Autoridad más alta, para gobernar o gobernar a otros. Por lo tanto, un monarca, rey o gobernante. Entonces, un soberano puede ser un monarca, hablando del antiguo, los antiguos, un rey o un gobernante o un presidente. En consecuencia, la idea transmitida por el sustantivo soberanía es la de la condición o cualidad de ser un soberano, es decir, alguien que tiene dominio y dominio sobre los demás debido a su posición de tener autoridad suprema. Un soberano tiene un dominio absoluto sobre los demás. Eso en cuanto a lo natural. Ahora, en cuanto a la Biblia, bíblicamente podemos encontrar varias definiciones, y tengo esta: la expresión soberano comunica el pensamiento escritural de la suprema autoridad de Dios. La suprema autoridad de Dios. Su soberanía es la autoridad representada por el carácter divino de que Él es Dios, único creador, y representada por el carácter, ya le dije, representada por el carácter divino que Él es Dios,
único creador y único gobernante del universo. Y esto es impresionante. Dios es el único creador, no hay otro. Por lo tanto, es el único gobernante del universo. No puede existir otro porque Él es el primero y el último. Antes de que todo fuera, Él ya era. Por eso es soberano. Otra definición de soberanía es esta. Dice que al hablar de la soberanía de Dios, nos referimos al atributo que hace que Él realice cualquier cosa conforme a su santa, inescrutable, independiente, libre, agradable y perfecta voluntad, a fin de cumplir a cabalidad todos sus propósitos divinos. Voy a repetir esto es impresionante. Dice, al hablar de la soberanía de Dios, nos referimos al atributo que hace que Él realice cualquier cosa conforme a su santa, inescrutable, independiente, libre, agradable y perfecta voluntad, a fin o con el propósito de cumplir a cabalidad todos sus propósitos divinos. Es decir, la soberanía de Dios es lo que le permite a Dios llevar a cabo lo que Él se propuso hacer. Entonces uno ya va diciendo, uy, tremendo esto. Sigue diciendo, Dios tiene la libertad absoluta para hacer cuanto a Él le plazca, siendo el creador y sustentador de todo lo que existe. Él tiene potestad para hacer de su creación lo que a Él mejor le parezca. Debido a que Él es el Altísimo, no hay nadie sobre Él a quien tenga que pedir consejo ni autorización para hacer algo. Tremendo eso, ¿no? ¿Por qué Dios es soberano? ¿Y por qué hablamos de la soberanía de Dios? Bueno, Él es el creador. Y Él en su eternidad dispuso su creación. Cuando Él permitió tu nacimiento, mi nacimiento, Él ya determinó qué era lo que quería con nosotros. Y su soberanía es llevarlo a cabo. Obviamente, sin coartar nuestra decisión, nuestra libertad, sino que Él nos guía. Además de que ha ido tantas definiciones, yo no puedo dejar escapar esta, la del escritor Arthur Pym, del siglo XIX. Esto sí es impresionante. Yo por eso la traje toda larguita, pero él dice lo siguiente, Arthur Pym: el significado de soberanía divina en términos magníficos, escrito por Arthur Pym, sería esta: la soberanía de Dios. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Nos referimos a la supremacía de Dios, a la realeza de Dios, a la divinidad de Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, actuando de acuerdo con su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, para que nadie pueda detener su mano a decirle a Él qué hacer. ¿Qué haces tú? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Todopoderoso, el poseedor de todo poder en el cielo y en la tierra, para que nadie pueda derrotar sus consejos, frustrar sus propósitos o resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el gobernador entre las naciones, establecer reinos, derrocar imperios y determinar el curso de las dinastías como mejor le guste. Eso es soberano. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único potentado, el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Tal es el Dios de la Biblia. Y Él sigue diciendo, Arthur Pym: la soberanía de Dios en las Escrituras es absoluta, irresistible e infinita. Cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo que Él ha hecho para su propia gloria, tal como Él quiere. Repito esto: cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho a gobernar el universo que Él ha hecho para su propia gloria, tal como Él quiere. Afirmamos que su derecho es el derecho del alfarero sobre el barro, es decir, que puede moldear ese barro en cualquier forma como a Él le elija.
Y sigue diciendo, afirmamos que Él no está bajo ninguna regla o ley fuera de su propia voluntad o naturaleza. Que Dios es una ley para Él mismo y que Él no tiene la obligación de dar cuenta de sus asuntos a nadie. ¿Qué definición de soberanía? Digo, Señor, ya con esto ya prediqué ya. Impresionante. Por eso, en los términos obviamente bíblicos, la palabra para Señor, como lo vamos a ver ahora, por si se me olvida porque no lo tengo anotado, es la palabra déspota. Y la palabra déspota no es como la entendemos hoy día. Hoy cuando usted, en nuestro hablar, decir que una persona es déspota, lo que queremos decir, esa persona que se cree que tiene toda la autoridad, se cree que él es el que manda, se cree que él es, o sea, actúa de una manera tan arrogante como si él tuviera pues su última palabra, como si él fuera el que gobernara y todo. Pero en tiempo bíblico la palabra Señor, una raíz de la palabra Señor es déspota precisamente, y tiene que ver con esto que acabamos de decir aquí, que fuera de Él no hay quien gobierne, fuera de Él no hay quien decide, Él es el que toma todas las decisiones y lo hace obviamente conforme a lo que Dios es y en lo que Él ha determinado que suceda. Me gusta la última parte de la definición acá porque dice que Dios, en su naturaleza, en su ser, Dios es una ley para sí mismo. La ley de Dios es una ley para sí mismo y Él no tiene la obligación de dar cuenta de sus asuntos a nadie. Es decir, nadie puede decir, Señor, ¿por qué hiciste así? Por eso, hermanos, otra vez, cuando oramos, tenemos que tener cuidado que oramos a Dios soberano. Y cuando decimos que Dios es soberano, entonces lo que queremos decir es, Dios, todo lo que pasa, así a mí me afecte, así a mí me duela, o así a mí no me guste, yo quería otra cosa, pero así no, a mí no me gusta, pero todo lo que pasa está dispuesto por Dios. ¿Amén? Entonces esa es parte pues de la soberanía de Dios, es decir, no podemos hacer nada frente a las decisiones de Dios. Entonces, nombres y títulos de la soberanía de Dios. Yo quiero decirle algo, vea, este autor Arthur Pink tiene un libro de la soberanía de Dios. Así que eso hay mucho que decir, y yo comencé a investigar y por lo traje todas estas definiciones porque hay mucho sobre la soberanía de Dios, pero yo solamente voy a predicar un tema hoy, no es una serie, es un tema de hoy nomás. Así que voy a resumir mucho y voy a hablar más bien de nombres y títulos de la soberanía de Dios, y quiero traer 4 palabras que están en la palabra de Dios. Dios es Señor, Dios es Rey, Señor y Rey, Dios es soberano y gobernante. Estas 4 palabras son las que expresan mayormente su soberanía, es decir, Dios es Señor, de la palabra déspota, Dios es Rey, como aquel rey, y hablando de un rey bíblico, en los tiempos bíblicos era el que tomaba las decisiones, el que legislaba. Él es soberano, como pues ya lo vimos, que la misma Biblia lo habla, y Él es gobernante, es decir, Él es el que decide cómo se gobierna. Pensando en estas 4 palabras, vamos a ir mirando lo que la Biblia nos dice. Entonces, vamos a mirar en primer lugar que Dios es el Señor y Rey de todas las cosas. Dios es el Señor y Rey de todas las cosas. Es decir, cuando decimos que Él es Señor, oiga, si entendiéramos la palabra Señor también, en el hebreo es Adonai para el Señor, y en el griego es Kyrios, y no es como nosotros ahora a cualquiera le decimos sí Señor, bueno Señor, no tiene nada que ver con eso. Otra vez, la palabra Señor era un atributo que se le daba solo a Dios, un título que era solo a Dios, se le daba a alguien que tenía toda la autoridad, en este caso Dios. Pues nosotros hoy día no entendemos bien eso, pero cuando la Biblia habla de Señor, es la palabra déspota para soberanía de Dios. El Salmo número 95, vamos a ir a los Salmos. En el Salmo número 95, versículo 1, ¿vale? Los primeros versículos nos habla de parte de lo que Dios es Señor y Rey. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande
y rey grande sobre todos los dioses. La palabra rey lleva implícitamente la soberanía de Dios, porque un rey es el que domina, el que gobierna. Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses, si es que los hay. Ahora, la palabra dioses aquí la tenemos que entender como aquellas personas que le daban cierta divinidad o deidad a ciertos seres. No es que Dios diga que hayan otros dioses porque Dios es el único Dios, sino que el pueblo habla de dioses. Entonces por eso es que Dios habla en esos términos, que Él es rey soberano sobre todos los dioses, sobre todos los dioses que el mundo se hace, que la gente se ha hecho. Él está por encima de ellos. Él es rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano, y aquí hay una razón, están las profundidades de la tierra. Es decir, ¿por qué Dios es grande? Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Hermanos, dígame si con esto no hay razón suficiente para decir: Señor, gobierna, tú eres el creador, gobierna. Yo me rindo a ti, Señor, porque cuando uno entiende eso, hermano, no solamente que Él es creador y sustentable en nuestras vidas. Yo me paro ahora y le digo aquí: vea, yo estoy aquí por la gracia de Dios, porque Él en su soberanía determinó que yo existiera y por su soberanía Él me mantiene en existencia. Así que lo que me pase de aquí a mañana, yo no tengo problema en desconfiar, porque yo sé que si Él me creó con un propósito, se va a cumplir. Yo tengo que buscar cuál es tu plan, Señor, para entrar en el plan de su voluntad. Mi oración y el estudio de la palabra y este tema de esta noche y entrar a conocer a Dios es para saber cómo yo puedo actuar, cómo puedo yo operar en lo que Dios ya dispuso para mí. Eso es. Y una vez yo me meto en eso, yo puedo confiar y puedo descansar que lo que va a pasar mañana ya está determinado y planeado por Dios en su soberanía. Entonces yo me reposo. Me reposo no en que me quedo quieto, como algunos han creído, a no hacer nada, no, sino para mí, mi reposo es que estoy tranquilo de saber aún que si llego a morir de una manera muy trágica, pues Dios lo permitió con un propósito, con un plan. Tal vez a mí me duela, tal vez le duela a alguien, pero Él tiene un propósito, un plan. Si la muerte trágica para usted o para mí lleva a que alguien se arrepiente, hermano, Dios así lo quiso. Entonces, es bueno eso. ¿Qué hay detrás de cada acontecimiento? ¿Qué hay detrás de cada situación? Entonces uno sabe, como Dios es soberano, entonces yo puedo reposar y descansar. Y como dice aquí, Él es el creador de todo. El Salmo 97, ahí adelantico, otra vez los primeros versículos. Dice que Jehová reina. Habla del rey, como el rey que es soberano. Jehová reina, entonces regocíjese la tierra. Bueno, voy a aclarar algo acá. Antes de seguir leyendo, Jehová reina, regocije la tierra. Hermano, otro malentender de la soberanía de Dios es la pregunta que nos hacemos. Bueno, ¿quién reina? O sea, ¿quién gobierna el mundo? Porque muchos cristianos, y tal vez usted y yo pensábamos así: sí, Dios reina en el cielo. Y allá se hace todo perfectamente. Siéntate, tenemos esta idea. En el cielo se hace la santa voluntad de Dios. Uno dice así, ¿no? ¿Y en la tierra? Uno dice: en la tierra no. ¿Cómo así? Aquí en la tierra no. No, porque el hombre es muy pecador, no está maldadoso. Entonces, ¿quién gobierna la tierra? El diablo. Y un poco de texto. No es que dice que él es el príncipe de este mundo, no es que dice que él es... Y entonces como que de alguna manera los cristianos dicen: sí, Dios es rey en el cielo, en su trono, pero en la tierra es el diablo el que gobierna. No, hermanos. Vaya a Job y usted se dará cuenta después, donde dice que se presentaron delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales iba Satanás. Y él, cuando Dios le habla de Job, él que dice: pero así, tóquelo y verá. Y Dios que le dice: está bien, le permito. Y cuando le quita todo, luego vuelve y se presenta ante Dios y dice: piel por piel, pues si está sano, ni modo, tóquele esa carne. Y el Señor le dice: le permito, pero no lo mates. Hermano, Satanás no puede matarnos. Satanás no puede enfermarnos. Satanás no puede arruinarnos. Porque quien gobierna es Dios.
Él si lo hace es porque Dios se lo ha permitido. Y si Dios se lo permitió es con un propósito. Eso también nos ayuda a reposar. Así que esa idea de que el diablo es el que gobierna, el que domina, no, un momentico. El absoluto Señor y soberano del mundo entero, incluyendo la tierra, se llama Dios. Y aún el mismo diablo que tiene cierto poder, los demonios que tienen cierto poder, reyes o lo que sea, presidente, lo que sea, el gobierno que tienen cierto poder, ese poder es limitado o depende del poder de Dios, de la soberanía de Dios. Es muy importante que entendamos eso. Por eso quise aclarar eso, porque aquí el Salmo 97 comienza diciendo Jehová reina, no el diablo. Jehová reina, regocíjese entonces la tierra. Alégrense en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. O sea, alégrense, justicia y juicio son el cimiento de su rostro, es decir, él reina con justicia, con juicio. Pero también fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Mire la creación lo que hace delante de Dios. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Jehová reina, y termina diciendo el 5, delante del Señor, esa es la palabra soberano, delante del soberano de toda la tierra. Dios es el soberano de toda la tierra. Claro está aquí, no es el diablo. Dios es el que decide las cosas que van a pasar en toda la tierra. Dios lo decide, Él lo ha determinado. Por eso el apóstol Pablo en Hechos 17:24, el apóstol Pablo en Hechos 17:24 dijo algo semejante. El Dios que hizo el mundo, y siempre va a la creación, Él es el creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. Hermano, esto es claro, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en el mundo hay, Dios las hizo. Siendo Señor soberano, acá, siendo soberano del cielo y de la tierra. ¿Dónde es soberano el Señor? En el cielo y en la tierra. Nunca nos olvidemos de eso, porque la idea que tienen algunos cristianos es que Él es soberano allá, pero aquí no. Él es soberano en el cielo y en la tierra, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho manos humanas. Me interesaba esa primera parte. Otro punto, su señorío soberano, pues no se limita a la tierra, alcanzamos a ver acá que es Señor del cielo y de la tierra, pero vamos a ver otros pasajes en Daniel capítulo 5. Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, para que veamos. En Daniel capítulo 5 es el hijo de Nabucodonosor, que había olvidado todo lo que su padre había experimentado con el Dios Todopoderoso y no le importó. Y en el 5:22 vamos a leer lo que hizo, porque él tomó los jarros, ¿no? Y entonces el 5:22 dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Es decir, lo que le ha pasado al padre, aún sabiendo lo que le ha pasado al padre con Dios. ¿Se acuerdan lo que le pasó al padre? Que el padre Nabucodonosor se creía el muy, y el Señor le hizo comer hierba como las bestias del campo, y le mostró que él era el que gobernaba. Y entonces ahora viene el hijo y a gobernar, y le dice, bueno, y tú, hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Y luego sigue diciendo cuál fue el pecado. Trajo los vasos del templo y vivió en ellos. Sino que contra el Señor, la palabra soberano, contra el déspota del cielo te has ensoberbecido. ¿Y qué es ensoberbecerse aquí contra el Dios soberano? Que a él no le importó coger los utensilios del templo que va traído del templo de Jerusalén y lo habían llevado a Babilonia, y a él no le importó coger y beber en esos vasos que eran vasos sagrados. Comenzó a embriagarse con vino, con los vasos que eran consagrados para el Señor solamente, y no le importó. Y luego por eso viene la escritura en la pared y vea, tuki tuki. Se lo llevó el Señor. Ahora sí miremos a Nabucodonosor, 4:34. En el 4,
Daniel 4, 34. Vamos a leer hasta el 37 porque estas son las palabras de Nabucodonosor después de que él era el amo y señor, se creía el absoluto, el soberano. Dios lo humilla para demostrarle que el poderoso es Dios. Y ahora mire lo que él dice, desde el 4:34. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, este es el papá del Baltasar más adelante, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo. Y él conocía que era el Dios de Daniel, el Altísimo. Dice, bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, note lo que él dice, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él dice, no hay otro dominio, no hay otro gobernante como el de él, y además de que ser sempiterno, es un reino en todas las edades. Luego dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, incluyéndose él, obviamente. Y él hace según su voluntad, y esto es lo que quería mostrar, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hermano. Y él hace, ¿qué soberanía de Dios es esto? Que Dios hace según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace, que era la definición que damos de soberanía, que Arthur Pino decía, hablando de este pasaje. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Es decir, ¿alguien puede detener la mano de Dios? Hay gente atrevida que dicen, y yo escuchaba a mujeres locas y pastores locos, yo no sé si son pastores, decir, no, Dios había determinado algo, pero mi oración, mi fe o el dar para la obra detuvo la mano de Dios para que no hiciera. ¿Qué? O sea, Él no es soberano, yo soy soberano porque yo lo manejo a Él. No conocer a Dios, hermanos. No conocer a Dios. Ah, no, pero es que el rey Ezequías, Dios le dijo que iba a morir y cambió, y la oración de él, y sus ayunos y sus lágrimas, y dándole, ay, el Señor dijo, se va a morir, ya esta noche va a morir, alístate porque te vas a morir. Entonces, y él consiguió 15 años más de vida. ¿Verdad? Seguro. Cuando conocemos todo el contexto de la Escritura, lo único que podemos entender nosotros es que venía una advertencia para el profeta Ezequías porque Dios quería que ordenara su camino. Y le dijo, ordena tu camino porque te vas a morir, me lo voy a llevar. Y él ora, Dios usó la oración, no consiguió 15 años, sino que eso ya estaba en el plan de Dios, pero Dios usó la oración para que él llegara a esos 15 años más. Pero eso ya estaba en el plan de Dios. Si esta oración cambió la decisión de Dios, entonces Dios no es soberano y entramos en un problema serio. ¿Qué hacemos entonces con la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es que Él toma su decisión. Por eso digo, la soberanía de Dios no altera la responsabilidad de nosotros. Eso tenemos que tenerlo. Y Dios actúa en su soberanía acorde a lo que Él ha determinado. En este caso, la oración de Ezequías, para que entre comillas conseguir 15 años más de vida, Dios lo usó. Y esa era la manera como Dios iba a actuar. Es decir, ya estaba determinado por Dios que así ocurriera. Por eso no podemos coger un solo versículo y pretender hacer doctrina de ahí. Tenemos que siempre ver qué dice todo el consejo de la palabra de Dios para llegar a una doctrina. A mí me gusta que es una doctrina, porque las doctrinas precisamente descansan en un estudio serio de todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora que estamos nosotros estudiando la Convención Bautista de Fe de Londres de 1669, eso es lo que hacemos. Lo que estamos leyendo allí son conclusiones que se han hecho después de mucho estudio. Y nosotros lo tenemos pan comido, pan molido ahí. De una vez estudiamos lo que ya otros estudiaron y condensaron en una doctrina que nos ayuda a nosotros muchísimo. Seguimos leyendo. Daniel 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le diga qué hace. Entonces dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mire que Él tenía un reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida, después de que Dios lo levantó otra vez, cuando Él se arrepintió. Ahora, yo Nabucodonosor, alabo
engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Cómo le llama? El Rey del cielo. Estamos viendo las dos palabras, Señor y Rey. Dice que Él engrandece y glorifica al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia, es decir, a mí, Nabucodonosor. Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Pero esta es la soberanía de Dios, entonces nos lleva también a una humildad. Porque Dios, como dice aquí, Nabucodonosor humilla a los que andan con soberbia. Bueno, debido a, entre comillas, los señores y los dioses que hay por ahí, a un Dios es Señor de todos ellos. Primera de Timoteo 6:14, voy a correr un poquito más porque el tiempo se me alarga. Primera de Timoteo, a ver, Timoteo no se me esconda. Primera de Timoteo 6:14 al 16. Le dice Pablo a Timoteo que el propósito es que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará, mire cómo lo llama, el bienaventurado y solo soberano, hablando de Jesús. Jesús es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. El único mostrará, a la cual mostrará en su tiempo, el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, Dios, Jesucristo acá, es el único, el solo soberano. Él no hay otro soberano, Dios. Y otra vez, Dios es uno solo. Y está bien, soberano Dios, soberano Cristo, soberano Espíritu Santo, porque Dios es uno solo. Manifestado en tres personas diferentes, obviamente, en tres personas distintas, obviamente, pero Él es uno solo. Apocalipsis 17:14. ¿Y por qué está diciendo que Él es el Rey de reyes? ¿Y por qué dice que Él es Señor de señores? Porque hay gente en la tierra que son reyes y hay gente en la tierra que se le llama señores. Entonces aún Él es Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué razón? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El Señor es Señor de señores y Rey de reyes. Es decir, Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el Rey. Pero como hay otros reyes que se las pican, hay otros señores que las quieren dar, entonces, un momentico, si los hay, entonces yo soy el Señor de ellos y yo soy el Rey de ellos. Esa es la soberanía de Dios. 19:16, Apocalipsis 19:16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Rey, Él es Rey, el que gobierna a los reyes, y Él es el Señor, el soberano de los que se creen soberanos. Le hago otras dos palabras para, antes de que terminemos. Es gobernante y es soberano, ya lo habíamos visto, pero valga otra vez, y vamos otra vez a Daniel capítulo 4. Es soberano, es gobernante y es soberano. Daniel capítulo 4, versículo 17. Bueno, aquí se le está profetizando la locura de Nabucodonosor. Entonces se le dice aquí, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna. Está hablando Dios, el Altísimo gobierna, y la palabra para soberano aquí es el gobernador, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Esto es impresionante. El gobierno de Dios implica que Él gobierna
en la tierra y gobierna en el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Yo le decía a mi esposo estos días, ya vienen las elecciones para Colombia y ya me das pereza a votar por alguien. ¿Por quién voto? Yo le decía, anoche creo que era Calamo, yo le decía, voy a votar en blanco. Es que ya, la corrupción es tan brava que uno ya, votar por otro corrupto. Pero luego cuando uno viene y mira estos textos, a ver un momentico, el que gobierna es Dios. Y Él va a poner como próximo presidente el que Él determinó. Y a veces nosotros los cristianos no pensamos así. No importa cuál vaya a ser el próximo presidente, Dios gobierna en el reino de los hombres. Y Él es el que pone reyes y quita reyes, diría otro texto. El mismo Daniel, pero 24, pero 25, 26. Daniel 4, 25, que te echarán de entre los hombres, y aquí está la profecía, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Daniel 4, 25. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, nótese la profecía que le está dando a él, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere, a quien Él quiere. Esto tenía que saberlo Nabucodonosor, no lo sabía. Dice, te va a pasar todo esto hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, hermano. ¿Será duro pensar así? Sí, cuando uno ve tanto presidente, tanto gobernador, esa corrupción es pura corrupción. Y uno como que duda. Pero miren lo que dice aquí, hay que reconocer que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Obviamente, Dios está esperando, porque Dios le dio una responsabilidad a los gobernantes y al final van a dar cuenta por eso. Pero Dios en su soberanía, Él permite eso. No es que Él esté de acuerdo con la corrupción, no, sino que Él lo permite porque Él tiene planes. En sus planes Él permite eso. Versículo 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Luego que reconozcas que el cielo gobierna. El cielo gobierna, hermanos, es decir, Dios gobierna aquí en la tierra. Y eso tenía que reconocerlo porque Él es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, eso es lo que queremos ver. El mismo Daniel, pero ahora capítulo 6, verso 25, yo ya lo leí, no, creo que no. Capítulo 6, 25 al 27, no, porque creo que es cuando Daniel es echado al foso de los leones, sí. Daniel 6, 25, 27, este es otro rey, el rey Darío. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra paz, o sea, multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Mira lo que está diciendo el rey Darío. Después de que vio que echaron a foso los leones a Daniel y no le pasó nada, entonces Él saca un decreto ahora. El 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces el reino de Dios es eterno. Él domina por siempre, por todas las edades. No se va a acabar el reino. Entonces, hablando de la soberanía de Dios, Él es gobernante y Él es soberano. Judas versículo 4, antes de Apocalipsis está Judas. Vamos a ver un momentico lo que Judas nos dice, versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y el Señor Jesucristo. Habíamos visto primero solo soberano, y ahora dice el único soberano, no hay otro. Eso es lo que hacen los herejes.
los que traen doctrinas o que van en contra de la Escritura. Toda persona que no lleve la palabra de Dios como es, está negando al único soberano, porque Él fue el autor de la Escritura y lo está negando. A ver si alcanzo. Quiero leer esto porque me llamó la atención. Hechos 4:23. ¿Cómo oramos a Dios cuando tenemos un problema? A los discípulos les han prohibido que predicaran en el nombre del Señor. Les prohibimos, ¿no? Las autoridades no van a predicar más. Y entonces ellos van, versículo 23, voy a leer esto. Hechos 4:23. Recuerden que están los apóstoles y ellos están siendo perseguidos. Fueron amenazados de que no predicaran más en el nombre de Jesús. Y entonces ellos vienen aquí a orar y miren lo que dice. Hechos 4:23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, miren cómo comenzaron a orar: soberano Señor. Hermano, cuando estamos en momentos que no sabemos qué hacer, tú que eres soberano. Yo no puedo, yo no sé, no entiendo. No entiendo cómo tú con tu poder nos mandas a predicar y ahora que estamos predicando nos están encarcelando, nos están matando. Soberano Señor. Ahora, mire la descripción del soberano. Tú eres el Dios. Ahora, póngale que va la oración. ¿Y cómo hubiéramos orado nosotros? Señor, por favor, misericordia, nos están matando, nos están persiguiendo. Señor, me duele. Señor, ¿cómo voy a ir? Mire, la verdad es que a mí me impresiona. Ellos están siendo perseguidos, los amenazaron. Y ellos dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, con eso ya como que, descansaron. Es decir, lo que nos está pasando, eso no es comparado a quien eres tú. Tú eres eso. Luego dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, están diciendo la persecución no es nuestra, es del Señor, es para el Señor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Herodes, Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel. ¿Para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Es decir, esto no fue casualidad. Esto fue determinado por ti, Señor. Ellos hicieron lo que tú habías determinado. Ahora lo vamos a hablar después, entre 8 días y 15 días. Y ahora, Señor, ahora sí van a lo que ellos están pasando, ¿no? Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Esto es lo que más me impresiona. Y concede a tus siervos. Mira, nos están amenazando, pero entonces, como tú eres soberano y todo lo que pasa está determinado por ti, entonces, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo de nuevo sigamos hablando, sigamos predicando la palabra de Dios. Es más, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, prodigios, señales mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaba congregado tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hermano, yo aprendo acá que cuando uno tiene claro la soberanía de Dios, no nos intimidamos a lo que está pasando afuera. Y la oración la usamos es para afirmarnos en el Dios que hemos creído. Amén. Y que si no entiendo, entonces, Señor, todo lo que me está pasando, eso ha sido determinado por ti. Tú así lo has dispuesto. Así de que yo oro a ti para que me dé fuerza, poder y autoridad para soportar y para seguir adelante, cumpliendo tu propósito, cumpliendo tu plan. Es decir, cuando yo entiendo la soberanía de Dios, hermano, nada ni nadie nos podrá detener en la misión que Dios nos dio. Ese atributo es muy precioso. Regáleme 5 minutos porque necesito terminar acá. ¿Qué implica que Dios es Señor y Rey? ¿Cuáles son las implicaciones? Entonces, ya voy a mostrar algunos pasajes nomás. Vamos a ir a Malaquías. ¿Qué implica o qué implicaciones hay para nosotros al conocer que Dios es soberano, que Dios es Rey,
que Dios es Señor, que es Rey, que es soberano y que es gobernante. ¿Qué implica? Malaquías 1:6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Es lo que dice Dios. Es decir, si el Hijo honra al Padre y yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si el siervo honra a su Señor y yo soy Señor, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Es decir, ustedes me dicen que yo soy Padre, ustedes son hijos, ¿me están honrando? Ustedes dicen que yo soy el Señor, ¿me están temiendo? Hermano, cuando uno ve que Él es soberano y que Él es el Señor, es decir, cuando yo digo, Jesús, tú eres mi Señor, estoy diciendo que Él es soberano. ¿Sabe que en Romanos, creo que es 10 y al 13, que si confesares con tu boca, no, primero, que si creyeres en tu corazón y confesares en tu boca que Él es el Señor, el problema es que muchas veces nosotros, esa famosa oración de te recibo como mi Señor y mi Salvador, no sabemos qué estamos diciendo. Por eso algunos eruditos han dicho, muchos tienen a Cristo como su Salvador, mas no como su Señor. Algunos han atrevido a decir, lo recibieron como Salvador y lo recibieron como Señor. A ver, un momentico, nadie puede recibirlo como Salvador, Él es el Salvador, y mucho menos como Señor, porque Él es el Señor. Yo tengo que aceptar que Él es el Salvador y que Él es el Señor. Ella es Señor, entonces yo acepto su señorío y lo que tengo que hacer yo es me someto. ¿Qué es lo que le está diciendo acá? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, me están temiendo como el Señor que soy. Diría Lucas 6:44, dos textos más y termino. Lucas 6:46, perdón, Lucas 6:46, y lo voy a traer a colación con Lucas 7:21. Lucas 6:46. Perdón. Sí, estoy en Juan. Ay, Cristo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mire la implicación tan terrible. Es decir, ¿por qué me atrevo, dice Jesús, a llamarlo a Él Señor, soberano, si no estoy dispuesto a hacer lo que Él dice, su voluntad? Ahora traigo a colación, usted después lo busca, Mateo 7:21, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Mire, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. El Señor le va a decir, apártese de mí, hacedores de maldad. Es decir, no es llamarle Señor, es reconocer que Él es Señor en mi vida y yo soy el siervo, Él es el soberano, yo solamente estoy para servicio de Él y debo obedecer. Manda, Señor, que tu siervo obedece. Ese sería. Y termino con 1 de Timoteo. Espero que no esté mal la cita porque estoy acá. 1 de Timoteo, yo puse 1:1. Estoy como asustado, creo que esa no es la cita. ¿Sí? No es la cita. Yo puse 1:1 y es 1:17, me acordé. 1:17, 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, ahí está la palabra otra vez, Rey, Rey, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué implica que Él es mi Señor? Que Él es el soberano. Implica entonces que yo lo reconozco que Él es el Rey de los siglos, es decir, el soberano, porque es una palabra para soberano, Rey. Y conozco que Él es inmortal, que Él es invisible, que Él es el único y sabio Dios. Entonces debo darle honor, debo darle gloria. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos. Es decir, la implicación de este atributo de la soberanía de Dios es que yo debo darle siempre a Él el honor y la gloria. ¿Cómo lo hago? Sometiéndome, obedeciéndolo porque Él es Señor. Amén. Entonces hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, un atributo muy precioso que
que nos hace comprender, nos hace descansar en Dios, pero también que implica sometimiento a su señorío, a su voluntad. Oremos. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.